Buenas noches, amigos de este espacio televisivo Desafío. La obra más importante que debe hacerse en la región del Valle, es decir, de la provincia de San Juan y Elías Piña, es la hidroeléctrica del Artibonito, obra que va a beneficiar al país y fundamentalmente a estas dos provincias. Esa obra ya lleva 20 años de lo que es diseño, contratación, gestiones. A mi llegada al Senado en el año 2006 hasta el 2020, estuvimos trabajando para que esa obra sea realizada. Por múltiples razones que le explicaré, no se hizo. Sin embargo, acabo de ver que EGI estuvo en esta semana allá en la provincia de Elías Piña, en Pero Santana, hablando de la obra y que la están retomando. Yo saludo a EGI, saludo a la persona que vi al frente, al ingeniero Máximo de Olio, quien exactamente fue de lo que estuvo en la contratación en el año 2002. ¿Por qué lo saludo? Porque es una obra fundamental. No pudimos hacerla en estos años, pero si se hace ahora, en este gobierno que preside Luis Abinader, nosotros la saludamos porque es importante para Elías Piña. Solo sepamos que se trata de una obra que en el plano de su generación eléctrica va a significar la generación de 52 megavatios, es decir, una energía suficiente para darle electricidad a San Juan de la Maguana y a Elías Piña, y aún así quedaría todavía 9 megavatios. Es decir, queda energía hasta por una parte de Asua. Es una obra que va a producir una riqueza todos los meses de 280 millones de pesos. Es decir, un dinero capaz para pagarse ella misma y capaz para dejarle algo a la provincia de Elías Piña y muy específicamente a Pero Santana, que le permitiría mejorar situaciones de salud, de vivienda, de caminos vecinales, fruto de esa obra. Pero además, Artibonito, que nace en la provincia de Elías Piña, Nalga de Maco, el río Limpio, es el río más extenso de la isla. Es un río que fundamentalmente tiene más espacio dentro de lo que es su curso en Haití. En la actualidad, este río primero sedimenta mucho a la principal presa de Haití, que es Peligre, porque ese río baja toda la montaña con mucha fuerza y va a llevar su sedimento a esa presa haitiana. Segundo, en los tiempos de mucha lluvia, vemos nosotros que este río se desborda, se pierde agua, que estando la presa no se va a perder el agua. Por tanto, en los tiempos de sequía, tanto nosotros los dominicanos como Haití vamos a tener más agua. Es decir, le conviene a Haití, primero porque no va a tener los sedimentos y segundo porque van a contar con más agua. Tercero, la presa va a estar ubicada en una zona que hoy está siendo devastada y casi por los haitianos, más que por los dominicanos. De hecho, ustedes pueden ver ahí en pantalla esta foto que le estoy presentando, una tirada en el año 2009 y otra en el año 2018, ambas tomadas por mí, y ustedes ven entonces cómo esa parte de la derecha de 2018 ya está mucho más pelada, como dice la gente, que la parte del 2009, es decir, de la izquierda. Si seguimos como vamos, pronto ese río no va a tener los árboles necesarios para que salga el agua y también para que podamos preservarla. Por eso nosotros abogamos porque se construye esa presa ahora, que he visto el entusiasmo de EGI y ojalá sea el entusiasmo también del propio presidente de la República. Esa presa también va a ayudar a acumular el agua y donde podemos nosotros entonces entrar agua del río Tocino. ¿Para qué? Para nosotros irrigar una parte de la superficie de Pero Santana y de Bánica. En el mapa que está ahí podemos ver nosotros que de la cantidad de tierra que tiene la provincia de Elías Piña cultivable, que es 1.150.000 tareas, 214.000 se irrigarían con el agua, repito, del río Tocino. Va a ser incluida o debe ser incluida en la presa, pero no es de Artibonito, pues el río Artibonito es un río propiedad de los dos países y por tanto los dominicanos
no podemos gastar una gota de agua porque Haití la necesita y le corresponde legalmente. La energía eléctrica se va a hacer porque no se pierde agua, no cambia de contenido, ni varía su curso. En ese sentido sí podemos hacerla. Yo personalmente estuve reunido con el gabinete del gobierno de Haití, junto con los empresarios dominicanos, se planteó la obra y cuando ellos escucharon esa explicación de que no le va a perjudicar, Haití estuvo de acuerdo. También debo decir que esa obra, por gestión mía, nosotros tuvimos la posibilidad de que 4 veces se incluyera en el presupuesto, incluyendo 150 millones de pesos que fueron colocados en el año 2019. Y también en el año 2013 estuvo colocado, igual que el 2018. Y al mismo tiempo, en el año 2012, cuando estaba Celso Marrancini como vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, también tuvo 5 millones de dólares. Es decir, en todas esas ocasiones se le colocan dinero, pero ocurrieron problemas. Por ejemplo, la primera vez que el expresidente Leonel Fernández iba a dar el primer Picasso, el 7 de abril de 2012, ocurrió un conflicto entre la empresa que le iba a construir y otra que estaba asociada, y hubo que parar ese primer Picasso. Luego entonces vinieron los problemas de que le faltaba ya en el gobierno de Danilo Medina una serie de estudios para poder buscarse el préstamo, y a decir la verdad no logramos tenerlo por la dejadez de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales en el tiempo de Rubén Bichara. Pero la obra es importante. Debo decir también que esta obra tuvo el apoyo totalmente del Senado de la República, que 4 veces aprobó resoluciones pidiendo que se incluyeran y haciendo gestiones que se incluyeran. De hecho, ustedes pueden ver en pantalla, por ejemplo, esta última resolución firmada por más de 20 senadores pidiendo que la obra fuera incluida en el presupuesto y ejecutada, cosa que le agradezco a mis antiguos colegas senadores. Igualmente, debo decir que Monseñor José Dolores Grullón, obispo de Azua, San Juan Iria Piña, también hizo una carta muy bien motivada al presidente Danilo Medina. En ambos casos fue que se logró entonces la colocación de 150 millones de dólares. Cuando hicimos la gestión, cuando el Senado la hizo y cuando la hizo Monseñor Grullón. De manera que hay que señalar que esta obra ha tenido en todo lo que es el curso de los últimos años muchas motivaciones. Por eso hay que hacer la obra. Significaría energía limpia, no de petróleo, para estas 2 provincias y parte de Azua. Significaría la generación, la creación de riqueza mensualmente por 280 millones de pesos, y se va a hacer en el segundo municipio más pobre del país, que es Pedro Santana. De manera que saludo ese interés que ha puesto actualmente GEI, saludo a la presencia de la comisión donde estaba el ingeniero Máximo de Olio Ramírez, nativo de Iria Piña, y quien fue en el gobierno de Hipólito Mejía director de GEI. Enhorabuena, Artibonito es una presa que le conviene a Haití y a República Dominicana. Muchas gracias. En breve tendremos aquí en el programa de Desafío al licenciado Cristian Miguel Moreta Romero, un especialista, un perito de la zona fronteriza que viene a hablarnos a nosotros sobre los problemas de nuestra frontera. Seguimos aquí con Desafío por Digital 15 y Telemicro Internacional
con mucha satisfacción tenemos ahora una conversación muy importante sobre nuestra frontera, fundamentalmente, con el licenciado Cristian Miguel Moreta Romero, que es un abogado de los tribunales de la República, es un perito conocedor a profundidad de nuestra frontera, no solamente porque ha vivido allá, sino porque ha sido un estudioso, un analista, paso por paso, pulgada por pulgada, de nuestra frontera y fundamentalmente del centro de la frontera dominico-haitiana. También Cristian es el secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa en la filial de la provincia de Elías Piña. Cristian, aunque su presentación y su ejercicio es como abogado y como conocedor de la frontera, hay que decir que ha tenido una extensa vida de trabajo que le ha permitido ser el perito que hoy, y uno de los aspectos que debo resaltar fue que por 21 años estuvo siendo anestesiólogo en el Hospital Provincial Rosa Duarte, lo que le permitió un contacto diario y a fondo con la familia dominicana, con la familia haitiana que llegaban. Es decir, su experiencia de trabajo directamente en el pueblo le permite ser el conocedor que es hoy. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, ingeniero. Saludarlo a usted y con usted a su selecto público de Desafío y a la República Dominicana, ¿por qué no? Bueno, Cristian, yo debo decir que todos nacemos en nuestro pueblo. Creo que la capital está llena de gente que no nació aquí, pero Cristian nació en el mismo borde de la zona fronteriza, no sé si nació, vivió en Macasía, una zona tan importante. Por eso yo quiero empezar con Cristian, que lo que Cristian le va a decir lo que está viviendo, que nos ilustre un poco de si la frontera sigue su marcado curso como va a mar, si ha mejorado, si han tenido cambios. Es decir, vamos a iniciar por ubicarnos qué es la frontera en el día de hoy. Cómo no, senador, pues decirle a usted que, tal y como usted lo definió, un perito de frontera por haber nacido y vivido y desarrollarme en la frontera, específicamente en la provincia de Elías Piña, en el municipio de Comendador, y claro está, como hijo de guardia en la frontera, me dediqué a estudiar el tema de frontera, de manera que conozco la frontera y he vivido en la frontera. La frontera, el tema de frontera tiene su altibajo, en el sentido que todo va a depender de cuán complicado sea un momento de la frontera. Hay momentos críticos de la frontera, hay momentos que los conflictos de la frontera se apagan y vuelven, resurgen. Y todo va a depender de la voluntad política de los diferentes gobiernos que han impactado el tema de frontera. Hay veces que la frontera es un tema de boga porque los grupos delincuenciales que se asocian para el tema del contrabando y el crimen organizado binacional, pues hace que la frontera sea un tema nacional. Pero hay otro momento de que se atiende el tema de frontera y estos temas pudieran reducirse a su mínima expresión. Por eso decimos que la frontera es un tema que va y viene. Entonces, como frontera al fin, pues los temas permanecen. Sí. Pero tenemos que decir que ahora mismo la frontera, si hacemos una retrospectiva y nos trasladamos unos años atrás, nos damos cuenta que la frontera ha tenido un impacto positivo en el sentido de que el pasado gobierno, en sus últimos 2 años, y máxime con el pasado ministro Rubén Darío Paulino Sen, implementó lo que se llama la atención definitiva a la frontera con la delimitación de una parte de la frontera que históricamente, ancestralmente habíamos perdido y que se recuperó a partir de que se tuvo que hacer un trabajo de frontera para levantar lo que tenemos hoy, los destacamentos multiagenciales que confluyen una serie de agencias gubernamentales que impactan necesariamente la vida de la frontera. Entonces se han erigido unos cuantos interagenciales, que es el caso de los pilones, que es allí un destacamento donde confluye el Ministerio Público, el DNI, el J2, el J4, Salud Pública, Agricultura, el CEFRON, y entonces estas agencias se han convertido en un fuerte para combatir los crímenes de frontera, que son los que cada rato vienen al tapete y que ponen a la frontera como una línea divisoria inexistente, y que el tema de frontera por el momento vuelve al tapete, y no solamente por el tema de que
se asaltó a un cardiólogo dominicano que trajo como consecuencia que todos los medios de comunicación se hicieran eco y que la Cámara de Diputados también denunció desde aquí que se habían perdido los controles de la frontera y el tema de frontera se puso tan de boga que necesariamente tuvo que llegar a la agencia palaciega, a la agencia del gobierno, y el ministro Paulino Sen, queremos decir que hizo un gran trabajo y hoy la frontera tiene una visión diferente. Queremos decir que la visión hacia la frontera continúa, parece que hay un proyecto, parece que hay una visión de continuar ese programa de frontera que desarrolló el pasado ministro, porque inmediatamente el nuevo ministro fue designado mediante la modalidad del Twitter. Vimos que hizo una visita a la frontera y eso es muy importante, porque recuerde que este ministro recién designado fue una persona que estuvo al servicio de la seguridad de Hipólito Mejía y que al de ser designado pues, volvió al tema militar y quiso conocer la frontera. Fue jefe del ejército en esa época. Y quiso empaparse de qué está pasando en la frontera en estos momentos. Y su papá también, Luciano Díaz, fue jefe de la tercera brigada también. Y eso también. dice nosotros que también está empeñado en darle continuidad a este programa de frontera que desarrolló Paulino Sen, que nosotros saludamos y que tenemos que retroalimentar como positivo. Muy positivo, porque la frontera, a través del CEFRON y toda esta agencia, hemos estado combatiendo el crimen, se ha reducido el contrabando a su mínima expresión, los grupos delincuenciales que traficaban con las armas, la droga, el robo de animales, la migración, pues ha sido reducido a su mínima expresión, a pesar de que hay que continuar este trabajo. Tú sabes, Cristian, que como tú y yo hemos vivido eso que tú dices, así mismo, hay que decir que con Paulino Sen, lo primero es que la carretera internacional hay que hacerla. Sin embargo, hay puntos que fueron mejorados. Por ejemplo, de Pedro Santana al Corte, eso fue mejorado, bueno, un poco por la iglesia, por el obispo Grullón, con el apoyo del ministro, con el apoyo mío económico y de otras instituciones. Pero, por ejemplo, de Independencia, es decir, de lo que es la descubierta a Hondo Valle, que no existía carretera, Paulino Sen hizo esa carretera, que hay que darle mantenimiento para que no se dañe. También se mejoraron los patrulleros. De hecho, el Pillán que cayó por el patrullero aéreo que hacen. Se aumentaron la cantidad de soldados. Y eso que tú dijiste, esas agencias que se han colocado en toda la boca, ha sido muy importante. Y la otra parte también, que esa parte de Carrizal, buscado entonces Cachimán, como bien tú dijiste, que Cachimán fue el sitio donde Antonio Duvergé, el centinela de la frontera, tuvo la última batalla en el 1845. Se había perdido, los haitianos tomaron el territorio dominicano y ahora con la administración de Paulino Sen, y ustedes saben que eso fue a tiro limpio, se recuperó esa parte dominicana, que es la parte del orgullo de lo que fue la independencia. De manera que comparto contigo eso. También quiero que me hable un poquito del proyecto de Macasía, porque en su inauguración a ti te tocó dar el discurso de gracia a nombre de la comunidad y tiene conocimiento vasto, es tu sitio y estuviste participando. Precisamente ese fue el plan piloto, esa fue la administración del ministro Peña Antonio, por diligencia suya propiamente, su gestión como senador y en pro de impactar la frontera, de manera que ese proyecto tuvo una visión majestuosa, que fue frenar la migración dominicana, porque esos predios quedaron ya baldíos y los haitianos han ido ocupando esos predios. De un censo que hicimos ahí, 179 familias, podemos decir que 179 familias eran haitianas. Eso pues llamó la atención a Peña Antonio. Y una zona tan importante. Tan importante, con tierras muy fértiles, donde estamos en la confluencia del río Caña y el Tibonito. Potencial hidroeléctrico majestuoso. 100 megavatios da eso. Donde termina la República Dominicana, que alguna importancia para la nación tiene que tener por ser el final de los dos territorios. Y de lo que tú sigues hablando, vamos a presentarle mismo que vean esa parte que sale de la República, eso es Macasía. Macasía. Entonces, ese plan piloto que se desarrolló ahí en el 2009, se inauguró en septiembre del 2009, tuvo el propósito de devolver a los macasilleros que habían emigrado a grandes urbes, formar cordones de miseria, para que volvieran a su predio y que se frenara la inmigración para que los haitianos que habían tomado cuerpo en esa área, pues, sintieran que la seguridad está garantizada ahí y que los campesinos, con sus predios y sus animales y su crianza, pudieran tener la garantía de que ese destacamento, que es parte del CEFRON y que precisamente está en manos del CEFRON actualmente, se aumentara el número de viviendas
el número de efectivos militares que van a tener ese puesto ahí, pero que tuvieran la supervigilancia de esa parte de la frontera que era tierra de nadie precisamente, Sí. porque ahí se roba el ganado, ahí los haitianos entran, depredan el río Altibonito, se llevan la madera, queman los hornos de carbón y ya usted sabe lo que pasa en la frontera Sí, ahí. Pero ese fuerte fue el plan piloto, el proyecto Macasilla, para que hoy tengamos 11 puntos donde se levantaron fuertes como estos y de mayor magnitud, que el caso de ahora mismo el fuerte de Jicomé, la multiagencial Carrizal, el último que fue Jimaní, el último que se inauguró. Sí. Y entonces así, pues nosotros tenemos ya delimitada lo que es la línea fronteriza, de manera que jamás los vecinos podrán pasar por encima de esas estructuras gubernamentales donde están todos los organismos de seguridad del Estado apostados allí hasta la dirección de drogas. Sí, que si uno falla, ahí está el otro. Pero eso es tan moderno que eso Sí. parece un aeropuerto, donde Sí, tenemos sí, hasta... con aire acondicionado. hasta- Bueno, ahí hay sistemas de aduana modernos que no lo hay en la capital. Moderno, con los últimos estándares de garantía de aduana que tenemos hasta rayo X Sí. para procesar los equipajes. Tenemos unidad canina Sí. para que puedan detectarse la traza de droga y una serie de situaciones que se manejan por la frontera. Y a pesar de que en los últimos tiempos hubo un escándalo de muerte de militares en el ejercicio de sus funciones a manos de haitianos, pues nosotros entendemos que sí, que se ha ido avanzando en el tema de frontera y que se debe continuar. Hay una mayor seguridad. Hay y mayor seguridad. Eso no se puede... Indiscutiblemente. una mayor seguridad, una mayor presencia militar. Indiscutiblemente, pero si un Y- multiagencial. Y todos esos trechos oscuros se han ido aclarando. Si con usted llega a carretera. Carrizal ahora mismo, Jimaní, y se encuentra que hay miembros de la Dirección de Droga, se encuentra que hay un miembro del Ministerio Público, que existen miembros del CEFRON allí, que de Sanidad Vegetal y Agricultura hay una comisión ahora mismo ahí, que el J2 hace presencia ahora mismo ahí. Estamos diciendo que hay una presencia del Estado que no permite el contubernio tampoco, porque tanta gente no puede ponerse de acuerdo para el crimen organizado. Sí, sí. Demasiada gente para ponerse de acuerdo. Entonces, eso ha reducido considerablemente el contubernio de esos grupos criminales que no solamente evadían impuestos, sino que era lo que traficaban y lo que se... La trata y todas esas cosas. Porque la frontera lo contamina todo. Por la frontera pasa todo y hacia Haití llega todo por la frontera. Todos los vehículos que se roban en las diferentes ciudades de Santo Domingo que paran a Haití, ¿dónde pasan? Por los puntos de la frontera. Sí. Pero toda la droga que Haití es el almacén y los grupos organizados, las armas y la delincuencia internacional, ¿por dónde pasa? Por la frontera y llega a las grandes urbes. Si existe un haitiano en Santiago, o sea, hay una parturienta en la maternidad Rosa Duarte del Hospital de Piña, ¿por dónde pasó? Por un punto de la frontera. Sí. Entonces, si estas multiagenciales congregan a todas las agencias de seguridad del Estado, repito, tanta gente no puede ponerse de acuerdo para continuar el detonante que tenía la frontera. Es imposible ponerse de acuerdo y por eso hay una supervigilancia de un organismo hacia otro. Sí. Entonces, eso ha diezmado considerablemente y por eso hacemos un llamado de aquí a que se debe continuar. Muy bien. Hay que continuar con esa visión de frontera y hacemos un llamado al recién instalado gobierno de Luis Abinader y el recién instalado ministro para que se continúe con esa visión de frontera porque se necesita que este tema de frontera no se tire al olvido y que podamos continuar el desarrollo de la frontera para que desde allí podamos establecer una barrera de contención para que podamos reducir el crimen en la frontera. Faltan muchas cosas por hacer, pero se ha hecho mucho también en materia de frontera. Bueno, con tu permiso, vamos a una pausa diciendo que ciertamente comparto esa idea que hace el licenciado Cristian Moreta Romero de que en esta gestión de Paulino Sen se avanzó bastante en la reorganización de la frontera, en la mejoría de los controles y en una mayor seguridad. Vamos a una pausa para seguir aquí en Desafío.
Continuamos aquí en Desafío conversando con el licenciado Cristian Miguel Moreta Romero, perito en lo que es nuestra frontera dominico-haitiana, gran conocedor, viviéndolo, analizándolo, estudiándolo y proponiendo. También es el secretario general del Sindicato Nacional de Periodistas, filial provincia Elías Piña, entre otras profesiones que tiene. Cristian, yo quiero, para seguir el mismo tema, decir que, tal y como tú dijiste, nosotros tenemos fe en el nuevo ministro, teniente general de Amorfa. Yo, porque conocí a su padre, fui amigo de su padre, fue jefe de la tercera brigada en Santiago cuando llegó Antonio, en San Juan, cuando llegó Antonio Guzmán. De Amorfa fue jefe del ejército y ha dado buena muestra, como cuando, antes de ser ya designado por decreto, ya con el conocimiento de que iba allá, vi que hizo un recorrido por la frontera, luego lo he visto en varios recorridos con el director de aduana, con otros funcionarios. Al mismo tiempo debo decir que el nuevo jefe del ejército también es un hombre de mucha formación, lo conozco desde que era capitán. ¿Ya ha estado visitando la frontera? Sí, el mayor general Florian Pérez. Igual debo decir de que él se ha rodado de un equipo de militares, el jefe del ejército, que lo conocemos bastante ya por los años, y pienso que con ello vamos a tener, el país va a tener la suerte y la tiene, de que esos trabajos que hizo Paulino Sen van a permanecer y que estas autoridades militares van a hacer otra cosa nueva también. Correcto. Yo de ahí que quiero pedirle, Cristian, que ese proyecto de Macasía, que como dije tú participaste y fuiste incluso en la inauguración de lo que tuviste, un discurso que impactó a Leonel Fernández en esa época, recuerdo. Así es. De que se reinicie otra vez, que ese plan que tenía Peña Antonio, que eran 18 proyectos como el de Macasía en toda la zona fronteriza. En el Peña se hizo ese bien de Macasía, entonces el de Guaró y los Cacao se hizo a media. ¿Para qué son esos proyectos? Para que el dominicano que está en la frontera no piense ni se vaya para otra ciudad. Que si necesita producir para vivir, se le garantice el sistema de producción a través del proyecto, es decir, insumos, lo técnico, el crédito y todo. Que si necesita el asunto escolar, también lo tenga, la parte de internet la tenga. Se hizo un supermercado para venderle más barato, se le puso agua potable, se comenzaron a mejorar las casas. Es proyecto decir, Caprino, Bovino, Caprino, es decir, ese proyecto que inició muy bien de Macasía. un puesto de INEPRE ahí. De INEPRE, es decir, y de los comercios económicos. Internet, banda ancha. Todo una eso. sala de cine. Todo eso. Entonces, ¿qué es lo que se busca con ese proyecto? Que el dominicano que está cuidando la tierra en la frontera no se vaya para otra ciudad, que lo que va a buscar en otro lugar lo tenga ahí. Repito, son 18 proyectos en toda la zona fronteriza. De manera que yo le pido al nuevo ministro, al teniente general de Amorfa, que él y el presidente Luis Abinader retomen esos proyectos, porque hay que decir algo que no hemos dicho, Cristian. Sí. Esos proyectos contaron con el apoyo del empresariado dominicano. También le digo que pudieran buscar otra vez, hay una fundación que existe, que la preside Juan Vicini, y donde está incluido Manuel Estrella, el Banco Popular, el VHD, bueno, prácticamente todo el empresario dominicano, que se pueda hacer esa combinación, porque sería muy importante, y sé que en los planes de estas autoridades están como tuvimos nosotros. Cristian, entonces, para ti es posible controlar y proteger la frontera. Mire, senador, es que tenemos que ver esto de manera macro. ¿Y cuál fue la visión que tuvo la pasada administración? Cuando yo veo esta multiagencial y veo el perímetro, la verja perimetral, y el tema del muro de la frontera que tuvo de boga, a pesar de que se dijo, y mucha gente trató de censurar el tema del muro de la frontera, pero cuando yo veo que no solamente se trata de un destacamento, sino que tiene kilómetros de verja perimetral. Sí. Entonces, ¿qué le dice usted eso? Que es una especie de muro en los lugares donde se puede erigir esos muros, porque la frontera es tan inhóspita que nadie puede levantar un muro sobre el río Altibonito, por ejemplo. Sí, ahí le estamos presentando para sobre la loma, la verja que está en Cachimán. O allá sobre la loma Nalga de Maco. Eso es imposible que se erija un muro ahí. Sí. Pero donde quiera que erigieron un multiagencial de esto, hicieron kilómetros de verja perimetral, pero verja perimetral que tienen hasta electricidad.
Sí, sí. No, y con su puerta para que quede pase legal. No, pero perdón, sobre ella hicieron lo que se llama una especie de garita militar. Sí. Y un destacamento más adelante donde hay un puesto militar con una M16 emplazada encima de una camioneta operada por un soldado. Entonces, cuando nosotros vamos a ese, fui con un grupo de periodistas que hicimos un curso de frontera, Sí. que vimos lo que se dio en Carrizal, Elías. Sí, sí. Estamos hablando que esos 6 kilómetros de vela perimetral, con 4 garitas, con militares apostados allí, estamos hablando que eso es una supervigilancia de la frontera, que es imposible que se vuelva al desorden. Militares contra la delincuencia, no contra la gente. No, para En organizar, serio viene normal. Para organizar, se organizó el comercio, Sí. que era un caos. Y los comerciantes que no estaban de acuerdo con que se retornara al orden, desconocían hasta dónde le beneficiaba. Y hoy esos comerciantes han dicho que sus capitales están garantizados por el orden que retornó al puerto de Carrizal, donde habían cientos de negocios que manejaban millones de pesos. Sí. Un solo haitiano podía venir ahí con una mochila y depositar $10,000 en manos de un comerciante a cambio de harina o a cambio de cemento o a cambio de cualquier rubro o una pata alimenticia. ¿Y qué garantía tenía el comerciante que en esa transacción no iba a haber un asalto? Sin embargo, hoy esos comerciantes tienen la garantía de que su integridad física y sus capitales están garantizados. Tienen asfalto, tienen drones que vigilan, tienen alumbrado eléctrico. Sí. Y tienen toda una infraestructura de garantía para que el comercio. Y ahora mismo el comercio se ha reducido y la pandemia ni siquiera afectó al comercio que está en la línea. ¿Por qué? Porque ahora con el plan de alimentar a Haití para que no tuvieran que venir acá, todos esos caminos, todos esos alimentos que salieron desde los diferentes lugares, incluso de Constanza, donde usted encuentra ahora mismo 10 camioncitos de Toyota ahora mismo, repollo Sí. y diferentes rubros alimenticios. Y todas las empresas que llevan productos hacia Haití no se detuvieron. Pero todo eso tuvo la garantía de que en esos destacamentos multiagenciales tiene la supervigilancia del Estado. El negocio se organizó y todas las garantías están dadas, sobre todo nuestro territorio que se había perdido. Sí. La famosa tierra de nadie, que se hablaba del tema tierra de nadie. Nosotros lo que estudiamos en aquellos años, siempre acuñamos el término tierra de nadie. Creíamos que era así. Y yo mismo, que soy un estudioso de la materia, digo, sí, Creíamos que era así. es tierra de nadie. Porque muerto Trujillo, los haitianos hábilmente tomaron la parte de ellos, que es la parte de la izquierda que está ahí, la parte de nosotros, tierra de nadie, la de ellos es de ellos y los otros no es de nadie. Pero si usted y yo, que tenemos ciertos años, nos educamos con el tema de tierra de nadie, Sí. ¿qué es lo que tenemos que decirle a nuestros descendientes? Que eso se llama tierra de nadie. Tú el que visitaba la frontera, Correcto. lo acompañamos, estamos en la tierra de nadie. Sí. Aquí estamos blindados porque ninguno de los grupos puede atacarnos porque estamos en tierra de nadie. Y se entendía que eso era tierra de nadie. Sin embargo, el tema tierra de nadie no existe, será la tierra de República Dominicana, Sí. que estaba en manos de los haitianos. Conquistada por Antonio Duverger en el año 1845. Incluyeron, avanzaron su cementerio hacia la tierra de nadie, que es la tierra de nosotros. Y acordado con ellos después con el protocolo de Trujillo, es decir, una cosa legalmente establecida. Ahora cualquiera pudiera preguntar, pero la famosa tierra de nadie que se hizo, no, es que no era tierra de nadie. No, era de nosotros. La tierra de nosotros, entonces eso nos dio la garantía. Que hace 2 años a tiro limpio se conquistó. Pero ¿qué pensamos, senador? Que todo no está perdido, porque resulta que ahí en Rosa la Piedra, los Calimetes y el Valle, los empresarios dominicanos ahí recuperaron de manos de los haitianos, que usted mismo trabajó en ese proyecto, sí. más de 300 tareas de tierra Sí, que estaban en manos de labriegos haitianos, sí, sí. porque se había ido perdiendo el límite territorial. Sí, sí. Y nosotros tuvimos la suerte de recuperarlo en estos tiempos y creo que eso se va a mantener, porque nadie va a poder vulnerar lo que son esos destacamentos multiagenciales. No hay guerra que pueda pasar por encima. No hay investida militar haitiana que pueda pasar por encima de un destacamento de eso, con la seguridad que Qué tenemos. bueno, Cristian, que tú hoy agregues, pues tú eres experto en eso. ¿Por qué? ¿Para qué eso? ¿Para ser odioso con los haitianos? No. No, al contrario. Es para detener la delincuencia haitiana, como la hay aquí también, Sí. y para que proteger las propiedades, la transculturación, que tú abundas un poquito en eso, los efectos nocivos que tiene nuestra provincia fronteriza, si eso es un desorden, ¿cuál sería? Pero, senador, cuando nosotros los periodistas, y soy periodista, entrevistamos a los haitianos que siguen caminando en la línea fronteriza, nos dicen que se sienten cómodos después del proyecto porque es que antes había una extorsión contra ellos mismos. Un pasaporte pasaba por 2 o 3 manos y ellos tenían que pagar unos 40 o 50 dólares adicional que ahora no tienen que pagarlo. Sí. El pasaporte llega donde tiene que llegar, paga los impuestos que tiene que llegar y no existe un solo maltrato a un nacional haitiano. Hasta baños tienen, esas cositas tienen todo. Pero oiga esto, organizamos también las recaudaciones de los impuestos haitianos a través de aduana,
Porque ahora los aduanas tienen la garantía de que nosotros ayudamos Sí. en ese acodo a que toda la mercancía tenga que pasar Sí. hacia la aduana de ellos. Sí. O sea, organizamos las dos aduanas Sí, sí. de manera que entonces ahora nosotros nos convertimos en los colectores. Ayudar a de los ellos impuestos haitianos. a que sin el contrabando recolectan ellos lo que les corresponde y recolectan nosotros lo que Pero nos le da la garantía al que camina por la frontera de que se acabó la extorsión, de que los haitianos caían en manos de una mafia que no tenía nada que ver con ninguna de las agencias. Y ese haitiano era extorsionado de que llegaba ahí. Sin embargo, el haitiano ahora se siente bien con el trato que se le da, porque es un trato humano y paga lo que tiene que pagar, Sí, con la garantía de que va a llegar a un lugar seguro. sí. Entonces, todas esas garantías están dadas ahí, senador. Y entonces nosotros decimos que eso ha sido majestuoso. Eso es maravilloso. Y usted sabe que soy un crítico de frontera. Sí. He tenido precisamente enfrentamientos con denuncias muy graves que he hecho Sí, sí. sobre ese contubernio y se de la frontera, pero ahora tengo que decir que es todo lo contrario. Tú sabes, Cristian, yo hice, en mi condición de que era de presidente de la Comisión de las Fuerzas Armadas del Senado, me tocó hicimos varios descensos aéreos y por terrestre. ¿Qué descubrimos? Primero, que el mercado de Dajabón ha mejorado con un gran galpón que se hizo. Creo que fue la Unión Europea que La Unión ayudó. Europea. En el caso de nosotros, vimos cómo estaba ese desorden que Ese hablábamos. desorden. Pero en el caso de Jimaní, qué tremendo desorden. Yo tiré foto aérea. Un caos. Y cuando bajamos, es más, en una fuimos con el jefe del ejército y Paulino Sen, y duramos 1 hora hablando con la comunidad, porque la idea era escuchar a la gente. Y cuando volvimos para atrás, por la misma carretera que nosotros pasamos, ya habían cogido para poner un furgón. O sea, todo el mundo cogiendo lo que le da la Sí, todo un gana. caos. Qué gran mercado en términos de intercambio, pero un gran desorden también. Entonces, en ese sentido, pienso que las agencias inteligenciales que se hicieron han organizado el comercio. La vida de la frontera, vamos a llamar Por eso hay que decir que también ahí participó Enrique Ramírez Sí, de aduana, Enrique Ramírez, muy que buena participación. fue de lo que dio aporte económico, aporte económico. a aduana para eso. Me vi con mucha satisfacción que ya el nuevo director de aduana, Yayo Lobatón, ya estuvo viendo también Estuvo para por allá. estuvo por allá. Incluso que quiero hacerle la sugerencia al nuevo director de aduana, bueno, el mismo ministro Díaz Morfa, de que en el caso de allá de Hondo Valle, que también puede caber una inteligencia más pequeña, porque hay un comercio tan grande de que la comunidad que le queda a Hondo Valle del otro lado Una oficina satélite ahí cambia tiene perfectamente. alrededor de 40,000 haitianos con Hondo Valle y tienen intercambio, pero eso es en Cañada Miguel. Y el caso de Pedro En Santana. Cañada Miguel es un desorden grande porque no hay nada. O sea, hay empleados de aduana, pero ahí cabe una agencia pequeña inteligencial en Cañada Miguel que nos permita a nosotros organizar el mercado. Sí, sí. Repito, hay una comunidad que duplica o triplica casi los habitantes dominicanos de aquel lado. De aquel lado, Igual como tú dices, hay una oficina que se hizo entre Bánica y Pedro Santana que la han dejado botado. La abandonaron. Nunca lo han usado, que deben usarla también. Los cacao esa. Sí, y la otra cosa es que también por Guayajayuco. O sea, hay varios puntos que Varios puntos, pienso que sí. se hicieron eso principal y las autoridades de ahora deberían seguir los otros puntos que faltan. Y además impactamos con el desempleo por allá, porque empleamos gente que estén comprometidos Sí, con su salario sin el contubernio. Sí. Porque no podemos mandar a una gente ahora a un punto de eso, donde tiene poca vigilancia, a que vaya a participar en el contubernio. No. Sí. Que se convierta en verdadero agente de aduana. sí, El interés del país por encima de los intereses particulares. Hombre comprometido sí. con que ese negocio tiene que organizarse y que tiene que terminar el contubernio, porque tanto perjudica a los haitianos como perjudica a los dominicanos. De manera que eso ha venido a impactar de manera sensitiva la vida de la frontera, no solamente en materia de comercio, la garantía que tenemos nosotros, porque se estaban robando todo el ganado, Sí. hacen hornos de carbón, depredaron el altiplano. Cristian, la gente ya se amarraba a la vaca, la soga en los pies, para cuando estuvieran durmiendo darse cuenta. ¿O tú te imaginas lo que es? El tráfico de la droga, que eso ha sido un flagelo sí, que no se ha sí, podido con sí, él. sí. Entonces, yo creo que hemos organizado la vida de la frontera. Nos falta mucho por hacer y hay que continuar desarrollando esos proyectos. Cristian, entonces en el próximo segmento vamos a hablar, porque no estamos diciendo que la cosa está bien, No, que no hemos falta mucho por hacer. avanzado largo y hay que seguir. Hay Vamos que a hablar, el próximo segmento vamos a hablar entonces de las cosas que hay que hacer. Vamos entonces a una pausa comercial para seguir aquí con el licenciado Cristian Miguel Moreta Romero, abogado de los tribunales de la República, es el secretario general del sindicato de periodistas filial provincia de Piña, un perito
de asuntos fronterizos con gran experiencia, vivida, estudiada, analizada y con propuestas. Vamos a la pausa. Seguimos aquí conversando con el perito en asuntos fronterizos dominico-haitianos, licenciado Cristian Miguel Moreta Romero, abogado de la República, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, filial Provincia de Piña, un gran conocedor de lo que pasa en la frontera dominico-haitiana. Cristian, hemos hablado de los avances que ciertamente han habido, que lo han hecho encabezados por el Ministerio de la Fuerza Armada, pero combinado con muchas instituciones, pero sabemos que esos avances están ahí, pero hay muchos problemas, porque no hemos dicho que los problemas no están, para que nadie se confunda. ¿Cuáles cosas tú crees que deben enfrentarse? Están ahí vigentes y hay que solucionarlas, hay que enfrentarlas. Bien, Adriano, ahora mismo la frontera está viviendo un tema crucial con el robo de ganado. El robo de ganado, y hay una máxima militar, de que yo soy hijo de guardia y escuché que la frontera es muy amplia. Bueno, es verdad que la frontera es muy amplia, pero si ya tenemos estas multiagenciales que han impactado, nosotros no podemos descuidar de que a través de los diferentes ministerios que tienen que ver con asuntos de frontera, y es el caso del Ministerio de Medio Ambiente, que nosotros no podemos dejar que continúe la depredación sobre el río Artibonito, la depredación sobre los predios contiguos a la frontera, donde yo que tengo parcelas ahí, antes habían árboles maderables, kilómetros de árbol maderable, y que ahora mismo no hay una hoja para hacer un té a un niño. Voy a aprovechar ahí mismo para que vean esa foto de dos momentos, 2009, 2018, que la tiré yo vía aérea para el río Artibonito, para reforzar cómo han ido depredándolo, como tú dices. Entonces, senador, si hacemos un llamado a Orlando Jorge Mera, que es el ministro de Medio Ambiente ahora mismo, no es posible que la provincia de Elías Piña tenga un director de frontera con una camioneta y 4 guardias forestales a su servicio, porque es una provincia muy dispersa, la más dispersa después de San Cristóbal. Sí. Cuando hay un horno de carbón, un punto en Bacasía, hay un horno de carbón en el proyecto agroforestal de Hondo Valle o en Santiago, y hay otro en Río Limpio, ¿cómo pueden perseguir el crimen forestal? No es posible perseguir con un solo agente, con una camioneta y 4 o 5 guardias forestales y algunos 4 empleados de oficina. Entonces necesariamente hay que ampliar el personal para poder cubrir todo ese radio de acción de la depredación que tienen los haitianos sobre la franja nuestra. Un personal capacitado y con integridad para perseguir. Con logística, hay que disponer de un helicóptero, porque ya le dije que si hay un horno de carbón en un punto de Macasí, lo denunció el alcalde pedáneo. Sí. Pero hay un incendio en la Loma de Joca, en Villiguín, por ejemplo. Sí. Y hay una situación forestal en el proyecto de Hondo Valle, como sabe pasar. Sí. ¿Cómo lo puede atender el director provincial? No hay forma de atenderlo. Entonces siguen impactando, se siguen cometiendo los crímenes ecológicos, se siguen robando el ganado, ya los campesinos no saben qué hacer. Incluso la cosecha, porque usted siembra un maíz y cuando usted tiene un rulo, lo amarró para sus hijos que están en la capital, vayan en la Semana Santa, en patronal y ahora en octubre, resulta que el haitiano pasa y se lleva el rulo, se lleva el guineo. Sí. Vamos a decir que el haitiano puede ser cualquier otra persona, porque a veces creen que estamos ensañados con el tema haitiano. Bueno, pero lo que tenemos ya por costumbre es que cuando sembramos la yuca, quien es la cosecha del haitiano que cruza de noche, sin ninguna vigilancia, la frontera que está abierta y se nos lleva los productos. Entonces el campesino se ha desilusionado y el hijo compró un motor y se dedicó al motoconcho aquí en la ciudad. Entonces sigue la calamidad de la frontera, sigue el empobrecimiento de la frontera porque no hay forma de retornar a la frontera si no garantizamos
que el Estado le dé garantía a esos campesinos de que si siembran una mata de yuca puedan cosecharla, que Agricultura, que el IAD pueda acompañar con su asesoramiento técnico, con los operativos de roturación de tierra que usted implementó desde el Banco Agrícola, que nos acordamos todavía, de que esos campesinos que les robaron su ganado, se les puede entregar una cabeza de ganado para que reproduzcan su crianza. Y por eso hablamos del proyecto Macasía. Ese fue el fin de ese proyecto. Porque tiene una crianza de conejos, piscícola, avícola, y entonces fue para reproducirlo vivero y darle al campesino que pueda tener una madre de oveja para que reproduzca lo que ve ahí. Tienen los técnicos ahí mismo para que enseñen a la crianza del conejo. Mucha siembra de maní que se da ahí. La siembra de maní, la arbolización que se hizo, hay unas caobas ahora mismo ahí. Yo mismo tengo 12,000 matas de caoba y me quemaron 58 árboles. Un haitiano pasó y quemó 58 árboles. Sí, es una parcela que tengo. ¿Tú tienes tierra ya de tu padre? Tengo más de 3,000 hectáreas de tierra que eran de mi padre, tierra comunera, y que Medio Ambiente la salvó de árboles, pero el que ha servido es sembrarla, si todos los años la queman. Entonces nosotros necesitamos que el acompañamiento militar, ya con la tecnología que tenemos, drones, un helicóptero, puedan supervigilar la frontera, y en estos meses de sequía que vienen, porque en la primavera no tanto. En estos 6 meses de sequía, se pone la frontera, se le puede tirar un fósforo y se queman completa. Entonces de nada hacemos con cultivar la tierra. Con reforestar, sí, se vuelve a quemar. Entonces necesitamos que se mantenga la visión hacia la frontera, porque el tema del robo de ganado, la inmigración que continúa, las parturientas que siguen llegando en masa a las maternidades de los hospitales, no solamente en Santo Domingo, Santiago. Si usted llega a Elías Piña ahora mismo, la maternidad del Hospital Rosa Duarte, hay 12 camas y hay 9 parturientas haitianas. Llega al hospital de Hondo Valle de recién inauguración con tecnología de punta y va a encontrar que 7 haitianas dieron a luz hoy en Hondo Valle. Bueno, la manera ya altruista del país, la parte humana, tiene que continuarse dando, pero nosotros tenemos que tener garantía de que nuestras mujeres tienen que ir a la maternidad de esas provincias. Nosotros necesitamos que nuestros hijos sigan naciendo en Elías Piña en vez de nacer en la capital. Porque cada vez que un Elías Piñense o un muchacho de Bánica nace en San Juan de la Maguana, nosotros estamos contribuyendo a la devastación humana de la frontera. Porque se mueren los más viejos. Se mueren los más viejos, entonces los más jóvenes nacen en San Juan de la Maguana, nacen en una clínica en Santiago o en la capital. Y se quedan ahí. Entonces tenemos que contribuir a que nuestra serie pueda prevalecer en el tiempo y que sigan naciendo como los hijos suyos. ¿Tú sabes qué pasa, Cristian? Los hijos suyos tienen serie 16 porque nacieron en bueno, sí. Usted se empeñó en eso. De eso, mira, tú sabes una cosa, que cuando tú chequeas y tú dices, bueno, ¿y qué pasa electoralmente? No, un 25%, un 30% de los votantes de toda la provincia fronteriza viven fuera. Viven fuera. Para poner datos, tú te das cuenta y tú dices, ven acá, Elías Piña que ha tenido y tiene tantos profesionales distinguidos, ¿y por qué no están allá? Por la misma situación. La misma situación. Entonces, por ejemplo, bueno, yo estando en el Senado sometí una resolución para que se le diera prioridad al profesional fronterizo de trabajar en su frontera. Entonces, hay un aspecto ahí que me gustó mucho tuyo, y es el desarrollo económico de la frontera. Por ejemplo, es necesario que agricultura, porque nuestra industria se llama agricultura, siempre toda esa tierra. Las 5 provincias fronterizas tienen 17% del territorio nacional. De toda la tierra dominicana, 17% están ahí. Hay que sembrarla. La última vez que yo vi que se sembró algo fue cuando llegó Luis Ramón Rodríguez, el ministro, que estuvo ahí. Y después con Tito Hernández atrás. Y después más atrás con Hipólito. Entonces, si tú no agarras, por ejemplo, dice Elías Piña, ponga el ejemplo de Elías Piña y es igual para toda la provincia. Tiene 1.100.000 tareas cultivables. Vamos a sembrar que sea 700.000 tareas, por lo menos. Entonces, si no hacemos eso, lo que tú dijiste, el patrulleo, porque si tenemos a Cefrón, tenemos al ejército en los puntos y los otros están vacíos, entonces tiene que haber un patrulleo mixto con la Fuerza Armada, Medio Ambiente, que ellos sepan que donde quiera se les va a buscar. La Guardia Verde que tiene competencia en todos los puntos donde no hay destacamento del Cefrón, porque lo explicaba muy bien Santo Domingo Guerrero Clase, como experto en frontera, de que el Cefrón solamente tiene competencia en esos puntos de frontera, pero la Guardia Verde sigue con la misma incidencia. Entonces no pueden dejar el Cefrón solamente que trabaje en los puntos que están establecidos, sino que toda la frontera esté cubierta por la Guardia Verde y las otras agencias que tienen... Tú sabes que ahora mismo acaba de nombrar el ministro Teniente General Díaz Morfa a un gran conocedor, un coronel, de lo que es esa parte, en el CEMPA. CEMPA es la parte militar de medio ambiente. Al coronel Cepeda, lo conozco bien porque coincidimos en los estudios de la ley,
Incluso estuvimos juntos en Washington, en la principal escuela militar de Washington, en Fort Benning. Ahí estuvimos juntos. Y una persona de mucho conocimiento, yo le diría que sabiendo quién es él, que analice esta sugerencia tuya de que se hagan patrulleo por todos lados. Y como él es una persona que es de la Fuerza Armada y nombrado por el mismo ministro y está con el ministro de Medio Ambiente, él es el vínculo entre los dos ministerios. El tema del medio ambiente es 1A en la provincia de Elías Piña y en toda la frontera. La depredación, la deforestación. Pero hay un tema, senador, solamente tenemos, si hacemos una retrospectiva y nos trasladamos a aquellos años de los años 60, 70, 80, solamente 2 empresas que se instalaron en la provincia de Elías Piña desarrollaron prácticamente lo que es la provincia de Elías Piña hoy. Sí. La Sociedad Industrial Dominicana y el Lavador, solamente con el producto del maní. Sí, sí. Entonces, si Constanza mete a Elías Piña ahora mismo un comendador, 14 camioncitos de Toyota, pero la loma de Elías Piña produce mejores Toyota o de la misma calidad que Constanza. Sí. Entonces, el Ministerio de Agricultura tiene que ayudar a esos campesinos, en vez de vender su tierra, que está en manos de terratenientes ya, que le compraron sus predios, desarrollar esos proyectos porque al haitiano le es más cómodo comprar por Hondo Valle los productos y nosotros suministrar los productos haitianos hay que traerlos de Constanza. Porque de Constanza ese transporte ya es un valor, que se sube el costo. El propio ñame que produce Constanza en Elías Piña se da de mejor calidad. Y la yuca de nosotros compite el coco de Samaná y de la yuca nuestra compite con la mocana en calidad. Sí. El tabaco de nosotros es un tabaco 1A. Bien. Entonces todos esos predios lo que hay que desarrollarlo, y usted conoce el tema del abandono por parte de los dueños de la tierra y de las aguas, por ejemplo. Una tierra negra, una tierra buena. En las aguas tenemos ahí más de 2.000 hectáreas de tierra baldía que producen de todo y que ha sido depredada por los haitianos, deforestada, y la tienen solamente a hacer carbón. Porque no han sido impactados esos predios, se han dejado al tiempo, los dominicanos abandonaron, se murieron los más viejos, los jóvenes de ahora se han dedicado a estudiar y a otros tipos de situaciones, el motoconcho o al contrabando, pero si nosotros fortalecemos, le inculcamos el valor que tienen esa tierra y el apoyo del Estado, esos jóvenes que estudiaron y se hicieron agrónomos vuelven a Elías Piña. El caso mío que estoy en Santo Domingo ahora mismo ejerciendo, yo puedo volver a Elías Piña porque mis tierras están ahí, pero hay que darme garantía de cuál va a ser la seguridad de una siembra que yo haga ahí. Si me va a financiar el Banco Agrícola, tengo que, ese capital que me preste yo tengo que pagarlo, pero tengo que garantizar que esos plátanos que yo coseche. ¿Sabes, Cristian, que hay un aspecto que yo quiero resaltar de lo que tú dijiste? Y es, cuando tú hablabas de que se podía producir la Toyota, la frontera completa tiene los más variados microclimas, de clima caliente, cálido, abajo, para sembrar maíz y otros frutos, hasta los templados. Yo vi por helicóptero, desde Pedernales iba para Independencia, y cuando vamos saliendo arriba, la loma de Pedernales, vi yo una papa tan hermosa sembrada, papa, allá en Pedernales, papa también en lo que es Calimete, Hondo Valle, pegado al Comendador, siembra de ajo en ese mismo Calimete. Es decir, cuando uno va, las 5 provincias fronterizas tienen todos los climas para sembrar todos los cultivos. Y la chinola que tiene buena calidad. Bueno, la chinola. De hecho, la mayor finca de aguacate que está ahí, está en terreno de Comendador, Hondo Valle, Rancho La Guardia y el Llano, porque estamos hablando nosotros de miles y miles, una cosa amplia. Un latifundio. Entonces, con esa naturaleza de nuestra tierra, nuestro suelo, los vientos, dice Puchico Brito Blois, uno de los agrónomos más connotados, que en esa Sierra de Neiva, cayendo a Hondo Valle, a los Calimetes, es donde está la mayor parte de hora luz del país. Es decir, que usted tiene ahí un sitio donde hay cultivos que requieren mucha hora luz. Una tierra está. Entonces, si tenemos la perspectiva de desarrollar en términos agroindustriales eso, ¿por qué no hacerlo? Yo me atrevo a decir que, a propósito de eso, de que tú mencionaste el Banco Agrícola, que ahora hay un gran profesional ahí, Fernando Durán, lo conozco del 78, que fue el director regional del suroeste, de que con Fernando Durán, que acaba ahora de anunciar que los 5.000 millones de pesos que se van a entregar, 0 tasa, van a hacer 200 tareas para abajo, que ojalá Fernando Durán y el nuevo ministro Limber Cruz pudieran de ese dinero ubicar que sean 1.000 millones para la frontera. Que es seguro que ese dinero se va a multiplicar y va a regresar a través del Banco Agrícola. De manera, Cristian, que vamos a dejarte con un mensaje final. Hay temas que se van a quedar, que tenemos que volver otra vez, pero pienso que es importante la ilustración sobre frontera que tú le has dado a nuestro público. Te dejo con un mensaje final.
Cómo no, desde este programa, hacer un llamado a los jóvenes profesionales de Elías Piña de todos los tiempos, que hemos tenido que venir a la universidad en Santo Domingo, ya que la frontera no ha tenido universidades, a propósito de que usted ha hecho una diligencia para que la UA pueda instalar una sucursal allá en Elías Piña. Sí. Pero nosotros siempre reclamar un empleo en nuestra frontera, en nuestra provincia, servirle los primeros años, como han hecho muchos médicos importantes, los primeros 2 años, por ejemplo, aunque sea de pasantía, dedicárselo a nuestra provincia, a nuestra frontera. La frontera exige que sus hijos estemos allá, que visitemos permanentemente, que demos nuestros servicios profesionales, porque eso va a servir de motivación a los nuevos jóvenes que estudian diferentes carreras para que puedan estar en la frontera y en vez de pedir un empleo público en Santiago o en la capital, que no nos quedemos fuera de la provincia, porque la provincia necesita sus recursos humanos. Esa fuga de cerebro, esa fuga de capitales que tenemos en Elías Piña, en toda la frontera, es lo que ha venido reduciendo la posibilidad de vida de los ciudadanos de la frontera. Pero si todos nos volcamos hacia la frontera y el gobierno nos complace con los empleos en la frontera, en vez de nombrar personas de otras latitudes, aunque tienen derechos constitucionales, yo le he dicho a los huelguistas de Elías Piña que yo soy un empleado de la capital y nadie me ha hecho una huelga. Y que cualquiera puede llegar a dirigir el Banco de Reserva o Banco Agrícola de Elías Piña, tiene un derecho constitucional, porque es un dominicano. Tenemos una diáspora que trabaja en España, en Estados Unidos, y nadie lo ha sacado los empleos. De manera que nosotros podemos reclamar de que alguien no pueda trabajar en Elías Piña. Pero si es posible favorecer a Elías Piña con los empleos más importantes que están en manos de terceros, porque nosotros no podemos permitir que Neiva entero está dirigiendo el Banco Agrícola en el gobierno pasado en Elías Piña, porque algunos empleos tenemos que tener en el Banco Agrícola. Sí. Neiva estuvo en pleno en el Banco Agrícola en los años pasados. De manera que si hacemos un análisis a toda la nómina de Elías Piña, tenemos las mejores funciones en manos de personas. El CAIPI, el NAIPI, está siendo dirigida a los empleos secundarios en manos de muchachas de Elías Piña que estudiaron, que tienen la capacidad de dirigir. Entonces los empleos más importantes, mejor pagados, están en manos de personas que no son de la provincia, aunque respetamos su derecho constitucional, pero también tenemos que hacer una salvedad al gobierno de que Elías Piña necesita de sus empleos en manos de sus hijos, porque no hay otra forma de combatir la pobreza en la frontera, y además motivar a los que ya se fueron que puedan retornar. Sí. Nuestros hijos no van a retornar si nosotros tuvimos una mala vida en la frontera, porque ellos van a aprender de sus padres: papi, ¿qué usted tiene? Usted ya hace 34 años en el Estado. Entonces yo me voy a quedar en Elías Piña. No, pero si yo tengo algún tipo de desarrollo, ellos van a decir, bueno, vale la pena estar en Elías Piña. Sí. Y entonces vamos a motivar de que el próximo gobierno dé atención a la frontera. Estaremos pendientes como Elías Piñense y perito de frontera. Bueno, muchas gracias, licenciado Cristian Miguel Moreta Romero. Este tema yo me atrevo a resumirlo en que ha sido frontera dominico-haitiana, avance, situación actual y propuestas para mejorarla. Eso es como el título de lo que tú has dicho. De manera que ahí están los planteamientos. Repito, nuestra frontera es muy importante para la República Dominicana. No estamos hablando solamente de lo que es la delimitación con Haití. Estamos hablando de que representamos una parte de la República que hasta que no se desarrolle, República Dominicana no se va a desarrollar. Es decir, desarrollar la frontera significa un avance para el desarrollo de la República Dominicana. De manera que analicemos bien esta propuesta hecha por un perito en asuntos fronterizos, el licenciado Cristian Miguel Moreta Romero. Muchas gracias. Será hasta mañana con otro programa tan importante como este.